En un asilo vas a dar menos problemas, mamá. Eso fue lo último que me dijo, antes de cerrarme la puerta en la cara. Yo estaba de pie, en el pasillo blanco de aquel lugar que olía a desinfectante barato y resignación. Tenía mis 2 maletas a los lados y una enfermera que no me miraba a los ojos. Milene ni siquiera esperó a que me acomodaran. Dio media vuelta, subió a su coche último modelo y desapareció como si yo fuera una carga que acababa de descargar. No lloré. No dije una palabra. Solo sentí cómo algo dentro de mí se rompía en silencio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque si alguien, alguna vez, mereció amor en esta vida, era yo. Todo había comenzado apenas unas semanas antes. Milene me había llamado diciendo que necesitaba platicar algo importante. Yo, ingenua, pensé que sería una visita tierna, quizás una sorpresa. Había horneado pan de elote y limpiado la casa como en mis mejores tiempos. Me puse mi vestido azul marino, ese que me hacía sentir joven. Pero no fue una visita, fue un ultimátum. Mamá, tú ya no puedes seguir sola. No comes bien, no te mueves igual. Mira esta casa, está vieja como tú. Y yo tengo una vida. No puedo estar preocupándome por ti todo el tiempo. Yo intenté defenderme. Pero estoy bien, hija. Solo necesito un poco de ayuda con el súper y los pagos. Ella no me escuchaba. Tenía prisa por empacar mi historia en 2 maletas. 2 días después, fingió llevarme a una consulta médica. Es solo una valoración, mamá, para ver cómo estás de salud. Lo siguiente que supe fue que firmé un papel sin leerlo completo. Me tomaron la presión. Me pidieron esperar en una salita con otros viejitos que me miraban con la misma confusión que yo tenía en el rostro. Entonces lo entendí. No era una consulta, era una entrega. Doña Leia, pase por aquí. La voz era amable, pero firme. La enfermera me condujo a una habitación doble. Había una cama vacía junto a una que ya tenía una señora dormida, con la televisión encendida en volumen bajito. Aquí se va a quedar por ahora. Su hija dejó sus cosas. Dijo que vendrá a visitarla pronto. Mentira. Lo supe en ese momento. Lo sentí en el pecho. Ella no volvería. Los primeros días fueron un infierno emocional. No por el asilo en sí, que era limpio y silencioso, sino por la humillación, por el abandono, por la sensación de ser una prisionera sin delito. Me repetía, esto no me puede estar pasando a mí, no después de todo lo que hice por ella. Pero sí estaba pasando. Cada noche, al mirar el techo blanco de esa habitación, me invadía la misma pregunta. ¿En qué momento Milene dejó de quererme? Cuando Milene era pequeña, éramos inseparables. Su padre murió en un accidente cuando ella tenía 5 años. Desde entonces fui madre y padre. Trabajé como maestra primaria durante casi 30 años. En las tardes hacía bordados por encargo. En las noches corregía tareas o limpiaba. No tenía vida, tenía una misión. Que a Milene nunca le faltara nada. Y no le faltó. Estudió en buenas escuelas. Tuvo su computadora cuando nadie más tenía. Iba a cursos de inglés, de música, de danza. Le celebraba sus cumpleaños con piñatas enormes y pasteles personalizados. Yo me quedaba sin comer, sin ropa nueva, sin descanso. Pero ella siempre tuvo lo mejor. Tú serás grande, hija. Tú vas a llegar lejos. Y llegó. Se convirtió en ejecutiva de una empresa multinacional. Viajaba, ganaba bien, tenía un departamento moderno, pero se alejó. Poco a poco, dejó de llamarme, dejó de visitarme, y cuando lo hacía, era para juzgar. Mamá, esa ropa ya está pasada de moda. ¿Todavía ves novelas? No tienes otra cosa que hacer. Tienes que vender esta casa antes de que se caiga. Nunca aún
¿Cómo estás, mamá? Nunca un abrazo. Solo instrucciones. En el asilo los días se arrastraban. Me levantaba temprano. Me obligaban a tomar pastillas que no sabía si necesitaba. A veces hablaba con doña Norma, la señora de la cama de al lado, pero casi siempre estaba dormida o ausente. Yo solo pensaba en mi casa. Mi casa no era una mansión, pero tenía historia. La había comprado con mi difunto esposo. Allí crecimos como familia. Allí vi a Milene dar sus primeros pasos. Allí lloré sus enfermedades, sus derrotas, y también celebré sus logros. ¿Y ahora? Ahora estaba vacía, o, peor, en peligro. Una mañana, mientras tomaba café tibio en el comedor del asilo, oí a 2 enfermeras hablar entre susurros. ¿Ya supiste? Esa señora nueva. Su hija ya está viendo cómo vender la casa. Dicen que quiere ponerla a nombre de otra persona. Mi estómago se encogió. No me nombraron directamente, pero supe que hablaban de mí. Milene lo había planeado todo. Internarme, quitarme del camino, vender la casa, quedarse con la pensión, borrar mi existencia como si fuera un error administrativo. Esa noche no dormí, no lloré, no grité. Solo pensé. Y por primera vez en muchos años, una llama se encendió dentro de mí. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, era dignidad, y esa llama ya no se apagaría. Nunca fui una mujer de armas tomar. Nunca levanté la voz ni impuse mi voluntad por encima de nadie. Desde joven aprendí a callar, a entender, a esperar. Así crecí, así me casé, así fui madre. Pero aquella noche en el asilo, mientras escuchaba el débil sonido del televisor y el ronquido leve de doña Norma, comprendí que el silencio que siempre me protegió ahora me estaba destruyendo. Pensé en mis años de juventud, cuando tenía sueños sencillos, como aprender a pintar o viajar en tren por el norte del país. Todo lo fui aplazando porque la vida se impuso. La muerte de mi esposo, la crianza de Milene, la escuela donde enseñaba a niños que a veces me respetaban más que mi propia hija. Había algo trágico en recordar los buenos tiempos, porque con ellos venía el eco de lo que se perdió. Recordé el día en que le compramos el primer uniforme escolar a Milene. Lloré cuando vi sus trenzas bajo el sombrero blanco, su sonrisa nerviosa. Me juré en ese entonces que nada ni nadie la lastimaría, y sin embargo fue ella quien terminó lastimándome. Pasaron los días en el asilo y comencé a observar a los demás. Había muchos como yo, olvidados por sus hijos, etiquetados como estorbos o cargas, relegados a habitaciones compartidas donde nadie preguntaba qué queríamos. Todos fingían estar bien, pero los ojos no mienten. El dolor se acumula en la mirada. Yo misma comencé a caminar más lento. El alma pesa más que el cuerpo cuando está herida. Una mañana, mientras desayunábamos avena insípida con pan duro, se sentó frente a mí un señor que nunca había visto antes. Tenía el cabello perfectamente peinado, lentes gruesos y una camisa planchada con esmero. Se presentó con voz pausada, casi ceremonial. «Soy Ernesto. A usted no la había visto por aquí. ¿Es nueva?» Asentí con la cabeza. «Mi hija me trajo. No sé si por amor o por hastío». Él sonrió con melancolía. «A mí me trajeron por mi seguridad, la seguridad de que no les estorbara». Sentí una conexión inmediata. No era necesario explicarlo con detalle. Él ya entendía. Me preguntó si tenía casa propia, si había firmado algo. Me sorprendió su precisión. «Fui abogado muchos años», explicó. «Conozco estas jugadas. Primero te alejan, luego te despojan». La palabra despojan me caló. Le conté en voz baja todo lo que había pasado, desde la consulta hasta la frase final de Milene,
antes de marcharse. Ernesto no me interrumpió, solo asentía, como si cada palabra ya la hubiera escuchado antes en boca de otros. ¿Tienes documentos?, preguntó al final. Algunos. La escritura de la casa está a mi nombre, pero no sé qué hizo ella después que me trajo aquí. Él frunció el ceño. Eso es importante. Si la escritura está a tu nombre, aún hay esperanza. Pero necesitamos más. ¿Sabes si ella tiene acceso a tu pensión? Sí, desde hace meses. Me convenció de ponerla a su nombre, por comodidad. Ernesto suspiró. Me tomó las manos con suavidad. No estás sola. Aún no perdiste todo. Por primera vez desde mi llegada al asilo, sentí que respiraba distinto. No era alivio, pero sí una brizna de posibilidad. En los días siguientes, Ernesto se volvió mi única compañía constante. Caminábamos por el jardín, hablábamos de nuestras vidas pasadas, de libros, de política, de justicia. Me devolvió algo que creía muerto: el sentido. Me enseñó que los silencios también pueden gritar si se usan bien. Una tarde nos acercamos a la oficina de la directora del asilo, Valeria Utrera. Era una mujer delgada, seria, con cabello recogido y mirada dura. Ernesto pidió hablar con ella. Le explicó, con la cortesía que solo los viejos abogados tienen, que mi caso requería atención, que podría haber sido ingresada sin consentimiento pleno, que quizás se estaban cometiendo irregularidades. Valeria al principio se mostró distante. Todos dicen eso. Cada persona que llega aquí asegura que fue un error, que los hijos los engañaron. Pero al final, ¿quién comprueba? Ernesto no se intimidó. Yo puedo comprobarlo. Y si usted colabora, podemos evitar que este lugar termine salpicado en un proceso legal. Valeria lo miró largo rato. Luego me miró, a mí. No vio debilidad. Vio algo más. Está bien. Revisaré su expediente. Pero no prometo nada. Al salir, Ernesto me susurró que necesitábamos pruebas. Algo más que palabras. Me pidió que recordara cualquier conversación, mensaje o documento que pudiera servir. Empecé a hurgar en mi memoria. Recordé una noche, semanas antes de ser internada, en que Milene me hizo firmar un papel mientras me hablaba del banco. Me dijo que era para facilitar los depósitos, pero yo no leí nada. Confiaba o me negaba a desconfiar. Ernesto me pidió que escribiera todo lo que recordara, cada detalle, y yo lo hice. Cada noche, en una libreta que me consiguió una enfermera discreta, anotaba conversaciones, fechas, nombres, frases. Poco a poco, mis recuerdos se convirtieron en evidencia. Y mientras eso ocurría, del otro lado, Milene seguía su plan. Un viernes, por la mañana, durante la caminata diaria, escuché a Valeria al teléfono con voz tensa. ¿Una oferta de compra? ¿Con el poder de quién? Esa casa no está a nombre de la señora Milene. No pude oír más, pero fue suficiente. Corrí, o lo intenté, hasta Ernesto. Lo está haciendo. Está intentando venderla. Él asintió como si ya lo esperara. Entonces llegó el momento. Lo que siguió fueron días frenéticos. Ernesto escribió una carta formal solicitando la revisión de mi estatus legal. Valeria accedió a acompañarnos a un juzgado. Me explicó que como yo aún conservaba plena lucidez, podía impugnar cualquier documento que no hubiese comprendido al firmar. Era una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, Milene no daba señales. No llamaba, no venía, no escribía. Su silencio era más elocuente que cualquier insulto. Pero yo ya no era la misma mujer que ella dejó sentada con 2 maletas. Ahora era alguien que recordaba, que entendía, que preparaba su respuesta con calma. Un día antes de nuestra cita en el juzgado, Valeria me llamó a su oficina.
Me mostró una carpeta con copias de documentos firmados por mí. Entre ellos, uno donde supuestamente yo autorizaba a Milene a disponer de mis bienes. ¿Este documento es auténtico? Lo miré. Era mi firma, sí. Pero no recordaba haber firmado eso. Ella me dijo que era para cambiar el banco. Nada más. Valeria no dijo nada por un momento. Luego me entregó una hoja en blanco. Escriba aquí lo que acaba de decir. Fecha, lugar, situación. Lo hice con mano temblorosa. Cuando terminé, ella asintió. Mañana vamos a ver si la justicia aún escucha. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque algo en mí se estaba transformando. La mujer que siempre puso la otra mejilla, ahora tenía algo que nunca imaginó tener. Voz. No para gritar, sino para decir, con firmeza, ya basta. Nunca me había temblado tanto el cuerpo como ese día. La cita en el juzgado estaba marcada a las 9 de la mañana. Pero desde las 5 ya estaba despierta, sentada en la cama, con el corazón retumbando en el pecho como si fuera un tambor, en medio de un campo de guerra. Valeria entró a mi habitación justo a las 7, con su ropa de trabajo impecable y el gesto más serio que le había visto hasta entonces. Nos espera un día largo, señora Díaz, pero vamos a hacerlo bien. Ernesto llegó poco después. Llevaba una carpeta bien organizada con los documentos que habíamos reunido. Me ofreció su brazo para salir, y por primera vez en muchos años, sentí que alguien me escoltaba no por pena, sino por respeto. Durante el trayecto al juzgado me invadieron imágenes. Milene de niña corriendo por el patio con los zapatos escolares llenos de lodo. Milene adolescente, gritándome porque no la dejaba ir a una fiesta. Milene ya adulta, mirándome como si yo fuera una molestia constante. ¿En qué momento se quebró lo que éramos? ¿Dónde quedó la ternura? El edificio judicial era frío, con paredes grises y pasillos que olían a papeles viejos y desinfectante. Nos indicaron la sala donde tendríamos la audiencia preliminar. Era pequeña, con una mesa al centro, 2 sillas a cada lado y un juez, de rostro inexpresivo que hojeaba documentos como quien ya está cansado antes de empezar. Nos sentamos. Ernesto habló con seguridad. Explicó que mi traslado al asilo se había hecho bajo engaños, que posiblemente se habían firmado documentos sin mi conocimiento completo, que existía un interés evidente por parte de Milene en apropiarse de mis bienes. El juez levantó la vista y me observó con detenimiento. ¿Usted está aquí por voluntad propia, señora Díaz? No, señor. Me trajeron sin explicarme nada. Me mintieron. Me dijeron que era temporal. Y luego no regresaron. ¿Y firmó documentos? Sí, pero no sabía exactamente qué eran. Confiaba en mi hija. El juez pidió revisar los papeles. Observó una firma, luego otra. Se detuvo en una en particular. La comparó con la de mi credencial. Aquí hay diferencias evidentes. Ernesto aprovechó el momento para hablar del acceso que Milene tenía a mi pensión, de cómo había dejado de visitarme, de la tentativa reciente de vender mi casa. El juez asintió, pidió copias de todo y ordenó que se abriera una investigación para verificar el estado de mis bienes y la legalidad de los documentos firmados. No era aún una victoria, pero sí el primer paso hacia algo que pensé que nunca volvería a tener: dignidad. Regresamos al asilo con una mezcla de agotamiento y esperanza. Ernesto me dijo que ahora necesitábamos mantenernos alerta, que si Milene se enteraba, iba a reaccionar. Y así fue. 2 días después, apareció. No avisó, no llamó, no preguntó. Entró directamente a mi habitación, con una sonrisa torcida, los ojos oscuros y una bolsa cara colgada del brazo. ¿Así que ahora te haces la víctima? No respondí. Me limité a mirarla. ¿Tú sabes el problema que me estás causando?
¿Tú entiendes lo mal que me estás haciendo quedar? ¿Y todo por qué? ¿Por un poco de atención? Leia, siempre fuiste buena para el drama. No vine aquí por voluntad propia, le dije en voz baja. Claro que sí. Firmaste los papeles, ¿no? Me mentiste. Su rostro cambió. Perdió el control por un segundo. Dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. Te lo advertí. Te dije que si seguías con tus tonterías, ibas a terminar peor. Y ahora vas a ver. Ernesto, que había estado afuera, entró en ese momento. Se puso entre ella y yo. Señora, le pido que se retire. Cualquier cosa que diga o haga a partir de ahora puede usarse en su contra. Milene lo miró con desdén. ¿Y este quién es? ¿Tu nuevo amiguito? ¿Ahora resulta que tienes abogado? Exactamente, respondió Ernesto con calma. Así que será mejor que mida sus palabras. Ella rió, pero fue una risa hueca. Salió de la habitación sin despedirse. Sabía que había perdido terreno. Y eso la estaba volviendo peligrosa. Esa noche no pude dormir. No por miedo a lo que Milene pudiera hacer, sino por lo que yo estaba dispuesta a enfrentar. Estaba decidida. No iba a ceder. No otra vez. Ernesto y Valeria intensificaron los preparativos. El asilo, que al principio me pareció una cárcel, se convirtió en un refugio temporal. Un lugar donde me estaba reconstruyendo. Cada día escribía en mi libreta. Cada palabra era una forma de recuperar mi voz. Milene no tardó en contraatacar. Una semana después, llegó una notificación. Me acusaba de no estar en condiciones mentales para manejar mis propios asuntos. Solicitaba que ella fuera mi tutora. Legal. Ernesto la leyó con el ceño fruncido. Esto era predecible, pero no vamos a dejar que avance. ¿Puede hacerlo? Solo si logramos demostrar que estás incapacitada. Pero no va a pasar. Vamos a necesitar evaluaciones médicas, testigos, registros. Y eso ya lo estamos preparando. Fueron semanas duras. Me hicieron pruebas psicológicas. Me entrevistaron especialistas. Tuve que contar mi historia una y otra vez. A veces me sentía expuesta, cansada, vieja. Pero había algo nuevo en mí. Resistencia. No era la mujer que se dejaba llevar. Era alguien que entendía el valor de cada palabra, de cada firma. Durante una de esas sesiones, una doctora joven me hizo una pregunta que me rompió por dentro. ¿Alguna vez sintió que su hija la amaba de verdad? No supe qué responder. Había momentos hermosos en nuestra historia, sí. Pero el amor no debería doler tanto. No debería hacerte sentir invisible. Le conté cómo Milene siempre fue exigente, cómo nada era suficiente, cómo me culpaba por todo, desde sus fracasos escolares hasta sus problemas con parejas. Siempre fui la excusa perfecta. Siempre era más fácil señalarme a mí que asumir sus errores. La doctora anotó algo en su libreta y me miró con ternura. A veces, cuando criamos solas, amamos tanto que olvidamos enseñarlos a amar de vuelta. Sus palabras me acompañaron durante días. No solo estaba luchando por mi casa, por mi pensión, por mis derechos. Estaba luchando por no convertirme en el fantasma que Milene quería que fuera. Y fue entonces que llegó la carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. La abrí con manos temblorosas. Era de Milene, pero no era una disculpa, ni una explicación. Era una amenaza velada. No sigas con esto. Vas a perder. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo sí sé cómo hacer las cosas bien. Tú solo sabes llorar. Recuerda quién soy. Recuerda lo que soy capaz de hacer. No le mostré la carta a Ernesto de inmediato. La guardé en mi cajón, no porque me asustara,
sino porque por primera vez entendí quién era realmente mi hija. No era solo una mujer confundida, era alguien que elegía lastimar, y eso no se podía justificar. La siguiente audiencia fue programada para dentro de 15 días. Ernesto estaba preparando todo. Valeria testificaría a mi favor. Los informes médicos estaban saliendo a mi favor. Teníamos registros, testigos, documentos. Pero yo sabía que Milene no se rendiría fácilmente. Faltaban 2 días para esa audiencia cuando Valeria recibió una visita inesperada. Era un hombre elegante, con traje caro y sonrisa de abogado corporativo. Se presentó como representante legal de Milene. Traía una propuesta. Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo. Usted sabe, evitar escándalos. Todos salen ganando. Valeria lo escuchó, pero no respondió. Luego me llamó a su oficina y me contó todo. ¿Qué opinas? Que no quiero acuerdos. Quiero justicia. Ella asintió. Me miró con orgullo. Entonces prepárate, porque esto va a doler antes de sanar. Y yo estaba lista para enfrentar ese dolor. Ya no me importaba lo que viniera, porque por primera vez sabía quién era, y no iba a dejar que me borraran. El día de la audiencia llegó con un aire espeso. Parecía que todo en el mundo se había detenido para mirar lo que estaba por pasar. Ernesto me esperaba fuera del asilo desde temprano, con su maletín en una mano y una expresión que combinaba determinación y preocupación. Valeria me abrazó antes de salir, como una madre que despide a su hija rumbo a una batalla. Y en parte lo era, porque esa audiencia no era solo un trámite. Era el campo donde se jugaría mi dignidad, donde se definiría si seguiría siendo una voz ignorada o una mujer que se defendió con la frente en alto. Al llegar al juzgado, lo primero que vi fue a Milene, sentada con un vestido beige, perfectamente maquillada, las piernas cruzadas y una serenidad calculada. A su lado, su abogado, el mismo que había intentado ofrecernos un acuerdo días antes. Ella me miró como quien mira a una persona inferior. Una ligera sonrisa asomaba en la comisura de sus labios, como si supiera algo que los demás no, como si ya se sintiera vencedora. Nos llamaron a entrar. El juez era el mismo que había presidido la audiencia preliminar, pero su rostro ahora era más atento, más inquisitivo. Pidió silencio y nos hizo tomar asiento. Primero habló Milene. Su abogado se encargó de describirme como una mujer senil, emocionalmente inestable, que tomaba decisiones erráticas y que, por su propio bien, debía estar bajo el cuidado legal de alguien con más criterio. Usaron palabras bonitas para disfrazar el veneno: protección, bienestar, salud mental. Pero lo que querían era simple: control. Yo me senté en silencio, pero por dentro sentía una furia serena que me sostenía la espalda. Ernesto pidió la palabra. Con una voz firme, desmanteló cada argumento, uno por uno. Presentó los informes médicos, los testimonios de Valeria, los registros bancarios que mostraban movimientos sospechosos en mis cuentas justo después de mi ingreso al asilo. Mostró también una copia de la carta que Milene me había enviado. El juez la leyó en silencio. Su ceño se frunció. Pidió una copia para el expediente. Entonces me tocó hablar. Señor juez, yo no soy perfecta. He cometido errores. Crié a mi hija sola, con todo lo que tenía. Le di mi tiempo, mi salud, mis años. Y ella, en lugar de devolverme amor, me devolvió abandono. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque quiero ser libre. Porque quiero decidir qué hacer con mis últimos años. Porque no quiero que me entierren viva. El juez me observó con detenimiento. Asintió, tomó nota y luego suspendió la sesión, diciendo que tomaría una decisión en los próximos días. Salimos del juzgado con el corazón en la garganta. Milene ni siquiera me miró.
Se marchó sin decir una palabra, pero sus pasos eran rápidos, nerviosos. Esa noche, al regresar al asilo, Valeria me tenía una sorpresa, una visita, alguien del pasado. «Señora Díaz», me dijo con una sonrisa, «hay alguien que la busca. Dice que la conoció hace muchos años». Entró una mujer delgada, de cabello blanco perfectamente recogido en un moño, con un vestido azul claro y unos ojos brillantes que no había visto en décadas. Tardé un segundo en reconocerla, pero su voz me hizo viajar en el tiempo. «Leia, ¿todavía tomas café con canela? Leonora». Nos abrazamos como dos náufragas que se encuentran en medio del mar. Leonora Tamez había sido mi amiga más cercana cuando ambas éramos maestras de primaria. Había emigrado a Estados Unidos hacía más de 20 años y, según supe, había prosperado bastante. Habíamos perdido el contacto. Pero una amiga en común le contó lo que estaba pasando y no dudó en venir. Pasamos horas conversando. Le conté todo, desde la frialdad de Mylène hasta la carta, la audiencia, el miedo, la soledad. Ella me escuchó sin interrumpir, con esa mirada de quien realmente quiere entender, no solo oír. Luego me tomó la mano. «Leia, tú no estás sola y no tienes que volver a estarlo. Tengo recursos, contactos, tiempo y quiero ayudarte, no por caridad, sino por justicia, porque lo que tu hija está haciendo es criminal y no lo podemos permitir». Me habló de una amiga suya, Leticia Cervantes, una periodista de investigación que se dedicaba a casos de abuso contra adultos mayores. Le pareció que mi historia era un ejemplo perfecto de cómo la manipulación emocional puede camuflarse de cuidado. «Quiero que la conozcas, que le cuentes lo que me contaste. Tal vez pueda escribir algo. Tal vez esto sirva para otras mujeres también». Al principio dudé. No por vergüenza, sino por miedo a que mi voz no fuera suficiente. Pero luego pensé en todas las veces que me había callado, en cada lágrima que escondí, en cada palabra que nunca dije, y acepté. Leticia nos visitó al día siguiente. Era joven, aguda, con una mirada que desarmaba. Me entrevistó durante horas. Grabó mi testimonio. Tomó fotos de los documentos. Me prometió que no publicaría nada sin mi autorización. Mientras tanto, Ernesto recibió una notificación. Mylène estaba intentando mover fondos de una cuenta a su nombre vinculada con una póliza de seguro donde yo figuraba como titular. Era evidente que sabía que estaba perdiendo y quería sacar el mayor provecho antes de que se le cerraran todas las puertas. Ernesto reaccionó rápido. Interpuso una medida cautelar, bloqueó la cuenta, presentó nuevas pruebas y entonces, sin que lo esperáramos, Mylène cometió un error. Una noche cerca de las 11, sonó el teléfono del asilo. Era la recepcionista, con voz temblorosa. «Señora Valeria, hay una mujer afuera, gritando. Quiere ver a la señora Díaz». Era Mylène. Llegó borracha, enfurecida, insultando a todos. Exigía entrar. Decía que yo era su madre, que tenía derecho, que el asilo era una cárcel de locos. Los guardias llamaron a la policía. Mylène se resistió. Insultó a un oficial. La arrestaron por alteración del orden y agresión verbal. Yo observé todo desde una ventana, con una mezcla de tristeza y alivio. Era mi hija. Pero ya no reconocía en ella ni la sombra de la niña que crié. La noticia llegó a la prensa. Leticia la recogió. Publicó una nota contundente. Anciana internada contra su voluntad por su hija, enfrenta batalla legal por su libertad y dignidad. El artículo se volvió viral. Muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias historias. El teléfono del asilo no dejó de sonar. Algunas querían ayudar, otras simplemente agradecer.
Leonora me miró con lágrimas en los ojos. Leia, tú no solo estás cambiando tu destino, estás iluminando el de muchas otras. Y por primera vez entendí el peso de lo que estaba haciendo. No era solo por mí, era por todas aquellas que alguna vez fueron silenciadas, por cada madre que dio todo y fue olvidada. El juez citó una nueva audiencia, esta vez con la prensa atenta, con la sociedad mirando. Ernesto me preparó para el momento. Ahora ya no somos invisibles, pero hay que dar el golpe final, y lo haremos con pruebas. Leonora nos mostró un documento que había conseguido. Era una escritura antigua, de una propiedad heredada de mis padres. Milene había intentado venderla también, con una firma falsa. Eso sería clave. Era la pieza que faltaba para demostrar su intención de despojo. Me sentía fuerte, dolida pero fuerte, lista para el último acto. Cuando entré a la sala del juzgado por segunda vez, ya no era la misma mujer que había llegado la primera vez, temblando por dentro. Algo en mí se había encendido, una llama antigua que durante años fue aplastada por la rutina, por el silencio y por el miedo. Ahora caminaba con la cabeza en alto. Mi vestido no era nuevo, pero estaba limpio y planchado. Y mi voz, aunque temblorosa al principio, se sostuvo con una firmeza que ni yo misma reconocía. Milene ya no me veía con arrogancia. Ahora sus ojos estaban inyectados de tensión. Su maquillaje no ocultaba las ojeras. Su abogado lucía incómodo. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían cuánto. El juez inició la audiencia. Dijo que debido a los recientes eventos, la conducta inapropiada de Milene, la publicación periodística y las pruebas nuevas, se reabría el caso con un enfoque más amplio. El fiscal pidió revisar la autenticidad de los documentos de herencia, especialmente la venta de una propiedad ubicada en Tlaxcala, la misma que Leonora había descubierto que Milene había intentado vender con una firma falsa. Ernesto, con sus papeles organizados como un cirujano antes de operar, presentó copias notariales que demostraban que yo nunca firmé la autorización de venta. Añadió un informe caligráfico. La firma había sido falsificada. No solo era un caso de abuso emocional, ahora era fraude. Milene se puso de pie, gritó que todo era un montaje. Su abogado intentó calmarla, pero ya era tarde. El juez ordenó que se analizara su estado psicológico para determinar si estaba apta para seguir como figura legal sobre los bienes de otra persona. Milene perdió el control y el respeto del juzgado. Fue una escena triste y grotesca. Gritaba que yo siempre la había odiado, que jamás le di amor, que me había vuelto loca y que todos estaban contra ella. El juez le pidió que se retirara. Ernesto me susurró: «Está cavando su propia tumba». Con cada palabra. Cuando salimos del juzgado, la gente en la entrada no nos miraba con lástima, sino con admiración. Una mujer me tomó la mano. Me dijo que su hijo la había encerrado también en un asilo contra su voluntad, que al leer mi historia, por primera vez en años, pensó en defenderse. Me abrazó. Me dijo gracias. Yo no supe qué responderle. Sentí un nudo en la garganta, porque todo el dolor vivido, todo el abandono, al menos ahora tenía un eco. No era en vano. Esa tarde recibimos una visita inesperada. El abogado de Milene. Pero venía solo. Pidió hablar con Ernesto y conmigo. Dijo que su clienta estaba dispuesta a retirar cualquier reclamo sobre mi custodia, mis bienes, e incluso firmaría un documento reconociendo que había actuado bajo presión emocional. Quiere evitar que esto se vuelva penal, dijo. Yo lo miré. Quise ver si quedaba un mínimo de verdad en su rostro, y lo único que vi fue miedo. Ernesto me dejó decidir, aceptar el acuerdo o seguir hasta el final. No lo dudé. No aceptaría una confesión condicionada. No después de lo que viví. No después de todo lo que callé.
Le dije que no, que nos veríamos en la siguiente audiencia. Su rostro palideció. Esa noche, mientras Valeria me servía una taza de té con limón y canela, me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, que lo único que me asustaba era volver a callar, volver a esconderme detrás de la excusa del amor para justificar el maltrato, porque eso fue lo que hice durante años, justificar lo injustificable, convertirme en sombra para que Milene brillara, y al final, todo lo que recibí fue desprecio. Leonora me abrazó, me dijo que me admiraba, que estaba orgullosa, que jamás había visto a alguien transformar tanto dolor en coraje. Leticia me mostró una serie de mensajes que había recibido de mujeres de todo el país. Historias de abandono, de chantaje, de silencios largos como inviernos. Me preguntó si me gustaría participar en un programa de televisión. Yo dudé. No era actriz, ni oradora. Pero ella me miró con dulzura. No necesitas ser otra cosa que tú misma, Leia. Ya eres una voz. Solo falta que más personas la escuchen. Acepté. La entrevista se grabó en una semana. Fue sencilla. Un fondo neutro, una silla y mi historia. Cuando se emitió, algo cambió en el aire. Las llamadas no paraban. El asilo recibió donaciones, cartas, incluso flores. Mujeres mayores enviaban videos agradeciendo. Una señora de Monterrey me llamó valiente. Otra de Puebla me dijo que gracias a mí había decidido denunciar a su yerno. Todo eso me daba fuerza, pero también me hacía llorar por dentro. ¿Cuántas habíamos sido silenciadas? ¿Cuántas Leias existen en este país? La reacción de Ministro de Ciencias, Milene, no tardó en llegar. Su abogado renunció, y en su lugar apareció uno nuevo. Un hombre joven, agresivo, que presentó una contrademanda por difamación pública y daño moral. Alegaba que yo había manipulado a la prensa para destruir su reputación. Era el último cartucho, el último grito de una hija que ya había perdido todo control, pero se negaba a aceptarlo. Ernesto no se alteró. Preparó la defensa con precisión quirúrgica. Mostró que jamás se reveló ningún dato que no fuera comprobable, que los documentos estaban en orden, que la historia contada no era ficción ni exageración. Leticia testificó como periodista, presentó las grabaciones originales, las fuentes. El juez escuchó todo con atención. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Apareció un testigo. Era Pedro Aguiar, un antiguo trabajador de Milene. Había sido su chofer personal durante 2 años y traía consigo una serie de audios. Grabaciones donde Milene hablaba abiertamente de cómo internarme la beneficiaba, cómo planeaba vender todo antes de que yo muriera. Incluso se burlaba de mí. Me llamaba vieja tonta en uno de los audios. Pedro dijo que decidió hablar al ver la entrevista, en televisión, que no podía quedarse callado más tiempo. El juez pidió escuchar los audios. La sala quedó en silencio. La voz de Milene llenó el espacio como una sombra. Cada palabra era un clavo, cada risa una bofetada. Cuando terminó la reproducción, el juez ordenó una pausa. Regresamos al asilo en silencio. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que el final se acercaba. Y esta vez, la justicia estaba de nuestro lado. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana de mi habitación. El cielo estaba cubierto. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Pensé en mis padres, en lo que habrían dicho, en lo que habría pasado si estuvieran vivos. Pensé en la niña que fui, en la joven madre que luchó sola, en todas las veces que abracé a Milene cuando tenía fiebre, miedo, hambre. Y me pregunté en qué momento se quebró todo, qué error cometí. Pero ya no importaba, porque había dejado de buscar culpables afuera. Ahora solo quería paz, dignidad. Y eso no estaba en manos de ningún juez.
Eso solo podía construirlo yo. Cuando volví a sentarme frente al juez, con las grabaciones aún resonando en mi memoria como ecos amargos, supe que ya no había vuelta atrás. Milene no volvió a comparecer. Su nuevo abogado presentó un escrito alegando que ella necesitaba reposo emocional y apoyo psiquiátrico, como si eso borrara años de crueldad premeditada. El juez no lo aceptó. Exigió su presencia en la próxima audiencia y autorizó una revisión completa de sus actividades financieras de los últimos 5 años. El fraude ya no era una sospecha, era un hecho. Y más nombres comenzaban a salir. Asesores, notarios, compradores fantasmas. Milene no solo había intentado eliminarme de su vida, había creado un castillo de mentiras sobre mi herencia, mi salud mental y mi supuesta incapacidad. El sistema que la protegía se resquebrajaba frente a la verdad, y cada grieta dejaba al descubierto lo que tanto tiempo ella había escondido. Esa misma semana recibí una llamada que me hizo tambalear por dentro. Era Milene. No su abogado. No un mensaje. Ella. Su voz, apagada, sin maquillaje. «Mamá», dijo, como si esa palabra aún tuviera peso. Me pidió verme, a solas. Me negué. Me preguntó si todavía la amaba. No respondí. Me suplicó. Me dijo que todo se había salido de control, que solo quería una vida mejor, que sentía que yo siempre la prefería a ella, que mi amor la asfixiaba, que su infancia fue una prisión. Quise colgar, pero me quedé en silencio, porque dentro de mí una parte seguía buscando entender. ¿Cómo una hija puede transformarse en eso? Quedamos de vernos en un lugar público. Un café en la esquina de la Plaza Vieja. Fui acompañada por Leticia, aunque ella se quedó afuera. Milene estaba sentada, con gafas oscuras. Apenas me vio. Lloró. ¿Lágrimas verdaderas su actuación? No lo sé. Pero lloró. Me pidió perdón. Me dijo que no tenía amigos, que todos la habían abandonado, que la gente en internet la insultaba, que había perdido contratos, que su tarjeta había sido congelada, que no tenía cómo pagar el departamento donde vivía, que su vida era un desastre. Me habló como si yo pudiera rescatarla, como si el mismo amor que ella despreciaba aún tuviera que salvarla. Me ofreció firmar lo que fuera, devolver lo que quedaba. Solo me pedía una cosa, que frenara el proceso, que no la dejara ir a prisión. La miré, y por primera vez no vi a mi hija. Vi a una mujer aterrada de enfrentar las consecuencias. Vi a alguien que me había usado, manipulado, humillado. Y ahora pedía consuelo sin siquiera entender lo que había hecho. Le dije que ya no era yo quien decidía, que la justicia tenía su curso, que no quería verla presa, pero tampoco libre sin arrepentimiento, que ya no era su madre cuando se trataba de protegerla del mundo, porque yo también era parte del mundo que ella había atacado. Se levantó bruscamente. Me llamó egoísta. Me dijo que yo no entendía lo que era el miedo. Me gritó que siempre la hice sentir insuficiente y salió corriendo del café. Leticia me tomó de la mano cuando salí. Yo no dije nada. Solo caminé despacio hacia el auto. Esa fue, quizás, la conversación más difícil de mi vida. Al día siguiente, el juzgado recibió una notificación. Milene se declaraba culpable de falsificación y abuso de confianza. Pedía que se le permitiera un proceso abreviado para evitar una condena prolongada. El fiscal aceptó con condiciones. Tendría que devolver el dinero, renunciar a cualquier derecho sobre mis propiedades, someterse a tratamiento psicológico y presentarse públicamente a declarar lo que había hecho. Milene aceptó. Y fue así, como semanas después, frente a cámaras, con la voz quebrada y los ojos secos, Milene dijo: «Le fallé a mi madre. La traté como un obstáculo cuando ella solo quería vivir en paz.
No merezco su perdón, pero quiero empezar a entenderlo. ¿Qué hice? La audiencia televisada fue corta, pero impactante. Miles de comentarios aparecieron en la transmisión. Algunos insultaban, otros mostraban compasión. Yo no hablé. Solo observé desde una pequeña sala con Valeria y Leonora a mi lado. Después de eso, el juicio civil concluyó. Todos mis bienes fueron restituidos. Se anuló la venta fraudulenta. El juez ordenó una medida de protección a mi favor. Milene no podría acercarse a mí sin autorización. Pero yo no pedí que la encerraran. No busqué venganza. Busqué justicia. Y la obtuve. La prensa quiso entrevistarme de nuevo. Rechacé. Esta vez quería silencio. Paz. Lo mediático ya no me atraía. Quería volver a mirar el amanecer desde mi ventana sin sentir que el pasado respiraba en mi nuca. Valeria me ayudó a mudarme. No regresé a mi vieja casa. No tenía sentido. Ese lugar ya no era mío. Me instalé en un departamento pequeño, lleno de luz. Planté geranios en la ventana y colgué una foto de mi madre en la entrada. Cada mañana la saludo y le agradezco por la fuerza que, de alguna forma, me transmitió desde donde esté. Un día, mientras caminaba por el parque, una joven se me acercó. Me reconoció por la historia. Me dijo que su abuela vivía con ella y que había decidido cuidarla mejor después de escuchar mi relato. Me abrazó y supe que, aunque no pudiera cambiar el pasado, al menos había sembrado algo en el futuro de otras mujeres. A veces, Milene me escribe cartas breves. No las leo todas. Algunas las guardo. Otras las quemo. No porque la odie, sino porque ya no soy la misma. Porque mi amor propio, después de tanto tiempo dormido, por fin despertó. Y ahora lo protejo como a una hija. Esa hija que quizás siempre fui yo misma. La que necesitaba cuidado. La que nadie vio mientras entregaba todo sin pedir nada. Un mes después del fallo final, desperté sin sobresaltos. Era la primera vez en años que no sentía esa presión en el pecho al abrir los ojos. El silencio en mi nuevo apartamento no pesaba. Era una compañía amable. Ya no esperaba pasos, ajenos, ni gritos velados detrás de las puertas. Solo el canto lejano de los pájaros y el sol filtrándose por la cortina. Era mi espacio, pequeño, pero mío. Me levanté con calma, preparé café, regué mis geranios y me senté a leer una carta que había llegado la noche anterior. No era de Milene. Era de una mujer llamada Eugenia Carballo, una ex trabajadora del mismo bufete legal que había ayudado a mi hija en los primeros fraudes. Me escribía con culpa, pero también con valor. Decía que había sido testigo de varias manipulaciones y falsificaciones, que durante años se había callado por miedo, pero que ahora no podía más. Quería hablar, quería testificar. Ya no contra Milene, sino contra otros involucrados. Notarios, prestanombres, contadores. La llevé ante mi abogada. Leticia revisó todo y me miró seria. «Esto es grande, Leia. Lo que te hicieron no fue un caso aislado. Es parte de una red, y tú puedes destaparla». Me quedé en silencio. Parte de mí solo quería paz, no más tribunales. Pero la otra parte, la que había llorado en un baño de hospital pensando que mi hija me dejaría morir, quería que ninguna otra mujer pasara por lo mismo. Decidí seguir. Eugenia declaró. Se inició una nueva investigación. La fiscalía me pidió que diera mi testimonio nuevamente, esta vez como víctima principal de una red de explotación patrimonial contra adultos mayores. El caso escaló. Noticieros retomaron la historia. Las redes sociales volvieron a llenarse de comentarios, pero ya no eran solo sobre Milene. Eran sobre un sistema podrido, sobre cuántas otras madres habían sido manipuladas para firmar documentos que no entendían, sobre cuántas abuelas fueron aisladas bajo el pretexto de
estar confundidas, solo para robarles lo poco que tenían. Recibí mensajes de mujeres en Oaxaca, en Tijuana, en Puebla, todas contándome sus versiones de la misma pesadilla, algunas ya sin familia, otras aún atrapadas bajo el mismo techo que sus verdugos. Y entendí que mi historia no era mía, era un espejo de muchas. Acepté ser parte de una campaña de concientización. Fui a una entrevista en la televisión pública. Me maquillé como hacía décadas no lo hacía. Llevé una blusa azul cielo. Y cuando la conductora me preguntó por qué decidí hablar, le dije: porque me arrebataron años de vida en silencio. Y ahora que tengo voz, no pienso callarme nunca más. Esa frase se volvió viral. Y con eso lo que era una historia íntima se convirtió en un movimiento. Un mes después, fui invitada al Congreso. Leí una carta frente a una sala llena de diputados. Les hablé de cómo empezó todo. De cómo un «te voy a cuidar, mamá» se transformó en una sentencia de soledad. De cómo la manipulación no siempre grita, a veces solo se disfraza de preocupación. Exigí leyes más claras, procesos más accesibles y, sobre todo, respeto. No por mí, por todas. La sala se levantó, a aplaudir. Algunos lloraron, otros bajaron la mirada. Y yo sentí que, aunque no podía cambiar lo vivido, sí podía hacer que contara para algo más grande. Mientras tanto, Milene cumplía su sentencia de libertad condicionada. No podía salir del país, no podía acercarse a mí, no podía administrar bienes ajenos. Pero seguía escribiéndome, cartas largas, caóticas. En una me confesó que tenía pesadillas con mi rostro. En otra me hablaba de un proyecto que quería empezar. A veces parecía que me culpaba de todo. Otras, que buscaba redención. No respondí ninguna. Pero tampoco las destruí. Las guardé en una caja de madera. No por apego, sino como recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo hondo que me había levantado. Valeria, por su parte, seguía visitándome cada semana. Traía pan dulce, cosía conmigo, hablábamos de telenovelas antiguas y a veces solo nos sentábamos en silencio. Un día me dijo que, desde que conoció mi historia, había decidido cambiar su testamento, que ya no le dejaría todo a sus hijos, que ahora lo dividiría con una asociación de mujeres mayores. Reímos, brindamos con café y entendí que las cadenas que me habían atado ya no estaban, porque mi historia estaba soltando otras. Pero no todo fue luz. Una noche, al volver de una reunión, encontré la puerta del edificio entreabierta. Subí con cuidado. Al llegar al pasillo vi una silueta junto a mi puerta. Era Milene, pálida, temblorosa, con los ojos enrojecidos. «No vengo a hacerte daño», dijo. Solo quería verte». Me acerqué lentamente. No por ella, sino por mí, para comprobar que ya no le temía. Le pregunté cómo había llegado allí. Dijo que pagó a un vecino para que la dejara entrar al edificio, que no tenía a dónde ir, que estaba viviendo en un cuarto alquilado, sin amigos, sin rumbo. Quise sentir pena, pero lo que sentí fue un profundo cansancio. Le dije que se fuera, que estaba violando la orden, que no podía acercarse. Me pidió un abrazo. No se lo di. Cerré la puerta. Llamé a la policía. Se la llevaron sin escándalo. Solo vi cómo bajaba las escaleras mirando al suelo. Esa fue la última vez que la vi en persona. Después de eso, reforzaron mi seguridad. Pero no por miedo, sino por respeto a mi proceso, porque ya no quería interrupciones, ni fantasmas, ni visitas no deseadas. Solo quería vivir. Leticia me propuso escribir un libro. Dijo que muchas editoriales estaban interesadas, que podía ayudar a otras y también obtener una fuente de ingresos para mí. Dudé al principio, pero luego pensé en todas las voces que aún no son escuchadas,
Acepté. Empezamos a trabajar en ello. Cada capítulo fue como una herida que volvía a abrirse, pero también una cicatriz que aprendí a mirar sin dolor. No escribí con rencor, escribí con memoria, con verdad, con el alma. El título fue sencillo. No me llamaban mamá, me llamaban carga. Y aunque nunca me gustó esa palabra, quise mostrar cómo me habían reducido y cómo me reconstruí. El libro se publicó 3 meses después. Fue un éxito inesperado. Me invitaron a ferias, a charlas, a conversatorios. Jóvenes me abrazaban. Hombres me pedían perdón por lo que sus madres habían vivido. Mujeres mayores me decían que ahora sabían que no estaban locas, que lo que sentían tenía nombre y que podían salir de eso. Una noche, al regresar a casa, encontré una flor en mi puerta. Sin nota, sin nombre, solo una flor blanca. No supe si era una amenaza o un gesto. Pero la llevé al agua, la puse junto a mis geranios y dormí en paz. Me acostumbré a vivir en silencio, pero ya no en soledad. Había encontrado una forma de acompañarme a mí misma sin miedo, sin nostalgia paralizante, sin culpas. Por las mañanas leía en voz alta los pasajes de mi libro a un grupo de mujeres mayores en un centro comunitario. Algunas lloraban, otras reían, muchas asentían en silencio. Era como si cada palabra despertara un eco adormecido. Ya no necesitaba explicar tanto. Ellas entendían con una mirada. Nos unía algo más fuerte que la sangre. El dolor compartido, pero sobre todo, la decisión de no callarlo más. Una de ellas, Teresa, me dijo una tarde mientras tejíamos: Leia, tú fuiste la piedra que empezó la avalancha. ¿Sabes cuántas denuncias se han presentado desde tu caso? No lo sabía, pero no necesitaba números. Lo veía en los ojos de cada mujer que me abrazaba después de una charla, en las cartas que llegaban a mi buzón, en los mensajes que me dejaban pegados en la portería. Historias parecidas, diferentes nombres, siempre las mismas frases al inicio. Yo también fui abandonada. Yo también firmé sin entender. Yo también pensé que era mi culpa. El proceso judicial contra la red de fraude seguía su curso. Yo ya no asistía a todas las audiencias, pero Leticia me mantenía al tanto. Algunos notarios perdieron sus licencias. Se desmantelaron 2 empresas pantalla. 3 personas fueron detenidas. La justicia avanzaba lento, pero avanzaba, y cada paso era un cierre simbólico para mí. Ya no era solo sobre Milene, era sobre tantas otras como ella que habían aprendido a usar el afecto como moneda de cambio, y sobre nosotras, que durante años confundimos amor con dependencia. Un día recibí una carta certificada. Venía del juzgado. Decía que se había aprobado una compensación económica por daños morales. No era una fortuna, pero era significativa. Dinero que, años atrás, habría ido directo a las manos de mi hija. Ahora era mío, ganado con cada noche en vela, con cada humillación convertida en testimonio. Con ese dinero, no pensé en lujos, pensé en proyectos. Fundé una pequeña asociación junto a Valeria y Teresa. La llamamos Voces Madres. Dábamos asesoría legal gratuita a mujeres mayores. Organizábamos talleres, charlas sobre derechos, autonomía, finanzas personales. A veces bastaba con sentarse a escuchar, porque muchas no querían venganza. Solo querían ser escuchadas por alguien que no les dijera: «Usted está exagerando». En uno de esos talleres conocí a Dolores, una mujer de 72 años que había sido despojada de su casa por su nieto. Dormía en un cuarto alquilado, limpiaba oficinas y aún así mandaba dinero al muchacho porque le decía que lo necesitaba para la universidad. Nunca estaba inscrito en ninguna. Dolores tenía la mirada rota, pero cuando me escuchó contar lo que viví, se me acercó y dijo: «Si tú saliste de eso, yo también puedo». Y fue ahí cuando supe que todo lo que había pasado
tenía un propósito más grande, que mi historia no era una tragedia, era una herramienta. Mientras tanto, Milene seguía en su espiral descendente. Me enteré por la prensa que había intentado abrir un negocio, pero no consiguió socios, que vivía en un pequeño apartamento rentado, que nadie en la familia quería verla. Supe también que intentó apelar las restricciones de la sentencia para poder salir del país, pero el juez se lo negó. Cada tanto llegaban noticias como esas, como ecos lejanos de una vida que ya no me pertenecía. No sentía placer en su caída, pero tampoco remordimiento. Había elegido, y yo también había elegido dejar de salvarla. Una mañana recibí una llamada de un número desconocido. No solía contestar, pero ese día lo hice. Era una mujer joven. Se presentó como Camila, estudiante de periodismo. Me dijo que estaba haciendo su tesis sobre violencia patrimonial en adultos mayores y que mi historia había sido su inspiración. Quería entrevistarme. Accedí. Vino a casa. Trajo una grabadora antigua, una libreta llena de notas y unos ojos llenos de fuego. Me hizo preguntas que nadie antes se había atrevido a hacer. No sobre los hechos, sino sobre los silencios. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tu hija ya no te quería? ¿En qué momento dejaste de confiar en tu propia memoria? ¿Qué parte de ti murió en ese asilo? Lloré, pero también reí, porque hablar así, con esa honestidad brutal, era una forma de renacer. Camila publicó su reportaje. Ganó un premio. Me lo dedicó. A Leia Díaz, por enseñarnos que nunca es tarde para reclamar lo que merecemos. Guardé esa dedicatoria junto a la primera carta que escribí desde el asilo. La que nunca envié. La que empezaba con «Querida Milene» y terminaba con una firma temblorosa. A veces la releía para recordar el punto de partida, para no olvidar que todo comenzó con una frase dicha sin compasión. En un asilo causarás menos problemas, y que desde ese dolor nació algo más grande. El impacto siguió creciendo. Me invitaron a dar una charla en una universidad. Fue la primera vez que hablé frente a un público joven. Pensé que no me escucharían, que mirarían el celular, que no entenderían. Pero cuando conté cómo me sentí invisible frente a mi propia hija, vi a más de uno bajando la mirada. Vi lágrimas, vi respeto, y al final, uno de los estudiantes me abrazó y me dijo: «Gracias por decir lo que mi abuela nunca pudo». Me fui caminando despacio, con el corazón lleno. Un día, mientras tomaba café en la terraza, Valeria me miró en silencio y dijo: «Leia, ¿tú crees que algún día tu hija cambie de verdad?» Me quedé pensativa. Respondí: «No lo sé, pero ya no es mi responsabilidad». Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Y me sentí libre. Porque había soltado esa carga invisible. Porque entendí que perdonar no era olvidar ni justificar. Era simplemente dejar de arrastrar lo que no me corresponde. A los pocos días, Leticia me llamó. Había una nueva carta de Milene. Esta vez no llegó a mi casa, sino a la oficina del abogado. En ella decía que quería ver a su hija. Hija que yo no sabía que existía. Hija que, según ella, había tenido hacía 6 años y que había criado sola, sin decírmelo. Me pedía que la conociera, que la nieta quería saber quién era su abuela. Me temblaron las manos. ¿Una nieta? ¿Era verdad? ¿Otra mentira? ¿Otro intento de manipulación? No supe qué pensar, pero una parte de mí, contra toda lógica, sintió una chispa. No de esperanza, sino de curiosidad. Le pedí a Leticia que investigara, que corroborara, y lo hizo. Resultó ser cierto. Una niña llamada Abril, 6 años, inscrita en una escuela pública. Su padre no figuraba. Milene la había ocultado de todos.
Tal vez por vergüenza, tal vez por estrategia, pero estaba allí, viva, real. Y si algo me quedaba claro, era que ella no tenía culpa de nada. Pasé noches enteras pensando qué hacer. ¿Abrir la puerta otra vez? ¿Correr el riesgo? ¿Negarme a conocerla y cargar con esa sombra? Valeria me dijo que hiciera lo que dictara mi corazón. Leticia me aconsejó precaución. Yo solo pensaba en una niña de 6 años que quizá preguntaba por qué no tenía abuela. Y pensé en mí, en la abuela que nunca tuve, en lo que habría dado por un abrazo cálido en mis peores días. Entonces tomé una decisión. Jamás imaginé que el día que más temía también sería el día que marcaría el comienzo de mi verdadera libertad. Cuando me enteré de que Milene me había ocultado una nieta, Abril, sentí que el mundo se desmoronaba otra vez. Pero esta vez no fue por miedo ni desesperanza, sino por una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. ¿Cómo podía alguien a quien había entregado tanto y quien me había herido tan profundo ahora traer una niña inocente a mi vida? ¿Podría abrir mi corazón a esa pequeña y dejar atrás todo el dolor que Milene me había causado? Me encontraba sentada en el sofá de mi sala, con la carta de Leticia en la mano, confirmando la cita para conocer a Abril, cuando los recuerdos vinieron a mí con una fuerza insoportable. Recordé las noches en vela cuidando a Milene cuando era niña, las veces que renuncié a mis sueños para darle un mejor futuro, y la traición sutil pero constante que sentí al ver cómo me fue excluyendo de su vida, tratando de borrar todo lo que yo representaba para ella. Pero Abril era diferente. Ella no merecía pagar por los errores de su madre. Esa era mi verdad, y la defendí con todo el alma. El día que fui al parque para encontrarme con Abril, estaba nublado. El viento frío parecía llevarse con él todas mis dudas. La espera fue un tormento. Cada vez que una madre con su hija pasaba frente a mí, mi corazón se aceleraba, pero no era ella. Y cuando por fin vi a una niña pequeña que se acercaba con paso tímido, casi sentí que el tiempo se detuvo. Abril tenía los ojos llenos de curiosidad y un miedo dulce que la hacía parecer vulnerable, pero había también en su mirada una fortaleza que me conmovió profundamente. Me acerqué lentamente, con las manos temblorosas, y ella me miró sin miedo. Fue como si en ese instante, sin palabras, supiéramos que estábamos destinadas a encontrarnos. La abracé y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Abril se convirtió en mi sol en medio de la tormenta y yo en su refugio seguro. Poco a poco fuimos construyendo una relación basada en juegos, cuentos y abrazos que curaban heridas invisibles. Milena intentaba intervenir, usando la niña como herramienta para manipularme, pero esta vez no caí en sus trampas. Con la ayuda de Leticia puse límites claros y firmes. No permitiría que Abril fuera un peón más en su juego perverso. Cada encuentro con Milene era una batalla de palabras frías y miradas desafiantes, pero yo ya no era la mujer indefensa que ella conocía. Aprendí a decir no y a defender mi espacio con dignidad. Cuando Milene perdió la batalla legal que intentó imponerme para alejarme de Abril, su máscara de madre perfecta se rompió por completo. La justicia silenciosa que tanto había esperado por fin se hizo presente. No con gritos ni venganza, sino con la verdad que emergió de las pruebas y testimonios que Leticia logró reunir. En medio de esa tormenta, yo descubrí la fuerza que había cultivado en silencio, el coraje para reconstruir mi vida desde las cenizas del engaño. Fue un proceso largo y doloroso, pero cada paso me llevó a un lugar de paz que nunca imaginé alcanzar. Ahora, cuando veo a Abril sonreírme y correr hacia mí, siento que todo valió la pena. Ella es la prueba viviente de que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes levantarte. Milene quedó atrás,
sola con sus amarguras y frustraciones, mientras yo caminé hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Aprendí que la verdadera herencia no está en el dinero ni en las propiedades, sino en el legado de amor, dignidad y valentía que dejamos para quienes nos siguen. Y aunque la traición de Milene dejó cicatrices profundas, esas heridas se transformaron en lecciones que me fortalecieron. Cerré ese capítulo con la cabeza en alto, sabiendo que mi vida ya no estaba marcada por el desprecio, sino por la resiliencia. Soy Leia Díaz, mujer que sufrió, luchó y triunfó. Una mujer que hoy inspira a otras a no rendirse, a pelear por su lugar y a recordar que merecen respeto y amor genuino. Si algo quisiera dejar como mensaje final, es que nunca permitan que nadie les diga que son un problema. Nuestra existencia tiene valor, nuestra historia merece ser escuchada y nuestro corazón es invencible. Y así, con esa certeza, cierro este ciclo y abro las puertas a una nueva vida, llena de luz y libertad. Hoy, mientras contemplo el silencio que me rodea, pienso en todo lo que viví, en las palabras que dolieron, en las miradas que me rechazaron y en la fuerza que encontré cuando creí que ya no quedaba nada. Aprendí que el amor no siempre es justo, que a veces duele más quien debería protegerte y que la traición puede venir de la sangre que corre por tus venas. Pero también entendí algo más importante. Mi dignidad no depende de nadie. La recuperé con cada paso que di, con cada batalla silenciosa que libré en las sombras. Hoy sé que la verdadera victoria no es solo ganar un juicio o demostrar que tenían razón, sino reencontrarme conmigo misma, sanar mis heridas y alzar la voz por todas las que sufren en silencio. Esta historia no termina con un adiós amargo, sino con un nuevo comienzo. Porque aunque intentaron apagarme, hoy brillo con más fuerza. Y si alguien alguna vez vuelve a pensar que soy débil, solo tendrá que mirarme a los ojos para entender que soy invencible.